Le tengo mucho miedo a la desilusión. Lo que está ocurriendo hoy día con la droga en las Fuerzas Armadas creo que es una señal de alerta de algo que todos intuíamos que podía pasar. Este gobierno ya ha sido muy malo, pero si este gobierno tú le pones en la cabeza además a alguien como Janet Jara, que es la continuidad de este gobierno, donde cuando fue ministra tenemos 1 millón de cesantes más en Chile, donde el 10% de las mujeres está buscando empleo o está desempleada y hay una gran cantidad buscando empleo. Es que el costo de la contratación ha aumentado como en ninguna otra parte de los países de la OCDE. Bueno, tenemos un problema, ¿no? Yo debo ser de la última parte de esa generación que fuimos enseñados en un país donde era un país mucho más austero, era un país donde todos teníamos menos y teníamos más o menos lo mismo hoy día. Pero esa pobreza dura que uno veía en los 80, los niños a pata pelada, pidiendo plata en los semáforos, hoy día no se ve. Pero hay otro tipo de pobreza, una pobreza de la soledad, una pobreza del abandono, una pobreza de una crisis moral muy profunda que tiene que ver con la forma de la familia. Yo siento que hay una facilidad del político a dar soluciones simples a los problemas complejos que nadie está dispuesto a escuchar tampoco. Ni los programas políticos, ni los programas de televisión, ni los espacios de debate están hechos para tener un debate fino respecto de qué cosas tenemos que enfrentar como sociedad. Hoy día pareciera que esforzarse es como de tonto. Ser el mejor es tratar de ser como que desde niño, los niños en el colegio, el que tiene mejores notas tiene que ser objeto del bullying, cuando en realidad ese niño debería ser más destacado que cualquiera. Y esto que la justicia puede autorizar a alguien a que vaya a hacer un show, un club nocturno, como si fuera, y que eso además sea cubierto por todos los medios, creo que habla muy bien de cómo se pierden todos los valores. A ver, yo creo que también la política no es atractiva para los mejores. El problema es que hoy día la política en sí misma es tan poco atractiva intelectualmente que hace que uno no quiera entrar. Yo, si fuera candidato o fuera diputado o fuera senador, la verdad iría una sola vez, porque creo que la reelección es lo más pernicioso que existe. Porque tú trabajas en razón de poder ser reelegido y no en razón de representar a quienes estén elegidos. Incluyo el del presidente Piñera también, porque era un ethos, una manera de hacer las cosas donde había gobernabilidad entre dos grandes sectores políticos. Que hay gente a la que le gusta que la institucionalidad se desmorone. Así como cuando uno ve que el Instituto Nacional cae, como cae, cuando uno ve que instituciones como por ejemplo Club de la Unión, un lugar que era el lugar donde se reunía la política para poder resolver sus cosas conversando. Hoy día, lamentablemente, yo te digo, la política se hace a través de esto. Se hace a través del WhatsApp. Y cuando uno conversa por WhatsApp con otros políticos, cuando tú estás poniéndote de acuerdo, es imposible. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos una vez más aquí en nuestros conversatorios de lo humano y lo divino. Hoy día tenemos un invitado espectacular que lo voy a pasar a presentar, pero antes tengo que dar las gracias una vez más a la agencia Positiva que hace posible este programa y a la gente que nos manda sus comentarios y nos ayuda a compartir estos programas que hacemos con harto esfuerzo, pero muchísimo cariño. Nuestro invitado de hoy es abogado, vicepresidente de un partido que se llama Demócratas. Además, él es un extraordinario comunicador. Su nombre ya es marca registrada. En lo personal, debo confesar que le tengo afecto. Hemos trabajado juntos como panelistas en medios de comunicación. Y además es una persona que tiene un corazón gigante y es muy bien preparado. Así que muy buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque no sabemos a qué hora lo va a ver usted el programa. Hoy tenemos a nuestro gran y querido amigo Gabriel Alemparte. Don Gabriel. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Un gusto estar contigo. Lo de la bomba humana me quedan programas más intensos. Me gustan las conversaciones más tranquilas. Yo lo sé y de repente me he sorprendido que estés con tanta intensidad en un programa de televisión que tiene un alto rating, y lo entiendo, pero tu formato me da la impresión a mí, esto es una cosa muy, muy personal, es un formato más ponderado, más de reposo y más de debate de ideas, más que otra cosa. Absolutamente. Conversando así, aunque pareciera que lo otro
Algún talento Sí, seguro. pero sí, efectivamente me gusta más un formato más tranquilo y de pensar. Genial. Vamos a conversar de ideas en estos 40, 45 minutos. Quiero llevarte por temas más bien de orden general. ¿Cómo está el país? Yo creo que el país está pasando un momento muy delicado. Yo creo que no es solo producto de este gobierno, sino que yo creo que es un país que ha sufrido momentos muy traumáticos, ¿no? Y con la vida de los seres humanos tenemos de repente años malos. Yo creo que hemos tenido años de al menos una década de bajo crecimiento, de mucha división, de mucha incapacidad de poder ponernos de acuerdo en los grandes temas, de mucha, diría yo, dispersión de las fuerzas políticas, de mucho ego en la política, y 10 años de bajo crecimiento, con momentos como el 18 de octubre, con la violencia absolutamente desatada, con dos procesos constitucionales fallidos, donde se vio lo peor de la política, particularmente en el primero. También momentos alegres, donde hemos podido sacar al país un poquito de aquello, como fue el 4 de septiembre del año 22, pero en general es un país que está creciendo poco, que la gente lo está pasando mal, donde la inseguridad está en las calles, está en nuestras vidas presentes, y yo creo que tenemos también el sentimiento, eso es una cosa que a mí me abruma un poco, por lo menos de mi generación, la sensación de haber recibido un país mejor de nuestros padres que el que nosotros le estamos entregando a nuestros hijos. Y eso es algo que a mí al menos me inquieta mucho y me preocupa. En lo que tú señalas, hay una cosa que es bastante significativa, que tú dices, y lo mencionaste otras veces, que el crecimiento es un factor importante porque genera expectativas no cumplidas, legítimas de la gente de tener un mejor pasar. Pero mencionaste una serie de otros elementos que tienen que ver más bien con la convivencia política y cívica. ¿Cuáles crees tú? Porque cuando tú tienes una empresa y cuando tú ves que en la empresa hay un clima complejo, no necesariamente ese clima está porque no se crece en la empresa o porque no te acompañan las cifras. Muchas veces es porque hay gente adentro que tiene agendas propias, que tiene un sistema valórico distinto, que no entiende que hay un conjunto de elementos. ¿Cuáles crees tú que son los elementos que hoy día en nuestra sociedad están haciendo que estemos como estamos? Mira, yo creo que, a ver, hay varias cosas. Las sociedades se manejan por tantas pulsiones distintas, por tantas cosas diferentes, ¿no? Por tantas agendas diferentes. Pero en la política yo siento que hay una muy mala calidad de la política profesional, en términos de... Creo que los grandes políticos de antaño que tenían profesiones y que no vivían de la política, se han ido acabando, lamentablemente. Quienes nos dedicamos a la política porque nos gusta, yo la verdad me dedico a mi profesión. La política para mí es algo donde yo siento que yo aporto. No tengo cargo público alguno, político alguno, salvo ser vicepresidente de un partido, pero en definitiva no. Pero tú trabajaste en el gobierno. Yo trabajé en los gobiernos de la concertación, efectivamente, pero hace ya muchos años que trabajo en el mundo completamente privado. No me dedico a mi profesión de abogado y creo que uno mira con eso también tengo la capacidad de mirar la política o mirar lo que ocurre en el país un poquito desde afuera, pero también desde el mundo privado y de lo que sienten la mayoría de los chilenos que se dedican a ganarse el pan. Y eso creo que uno puede observar que esa política de antaño que tenía que ver con cómo uno era parte de la cosa pública se ha ido acabando. Y hay muchos políticos que están en una agenda de estar porque no saben hacer otra cosa, ¿no? Y este político, digamos, profesional que está ahí porque, según lo señalan, no sabe otra cosa, ocurre en todo el espectro. En todo el espectro, completamente. O sea, no es que tú señales, mira, en realidad hay un sector que está deteriorado más, sino que es globalmente. Yo creo que globalmente, yo creo que hay en el espectro político en general hay ese problema. Bueno, también hay gente muy buena en todo el espectro político. Yo creo que uno puede reconocer siempre, aunque no tengan tus propias ideas, tus mismas ideas, tú puedes reconocer en el otro que hay alguien que puede entrar, salir, puede desenvolverse bien afuera, puede desenvolverse bien en la política también y aportar. Pero en general yo veo mucho político
tratando de ser senador y cuando se le acaban las veces de poder ser senador o alcalde o diputado, termina siendo diputado o alcalde y empieza a turnarse las posibilidades que la ley le da para poder dedicarse a eso y no dedicarse. Siento que hay una, una cosa en el sistema que nosotros tenemos que no es el sistema parlamentario, europeo, inglés, español, donde los políticos en algún momento tienen fecha de vencimiento y se van. Siento que hay una clase política que está demasiado enquistada y que está enquistada casi familiarmente, donde tiene que disponer a su gente en determinados lugares. Entonces hace que finalmente la posibilidad de dedicarte a lo que realmente importa en la política, que es el asunto de las cosas públicas, la resolución de los elementos, de las complejidades que tenemos en una sociedad, está sometida finalmente a un montón de otros factores que los chilenos no vemos. ¿Ah? ¿Dónde le doy pega a mis amigos? ¿Dónde pongo a mis parientes? ¿Dónde? Entonces eso creo que ha hecho que la política se divierta mucho. Yo comparto tu análisis, absolutamente. Pero ¿cuánto de eso se podría mejorar, por ejemplo, con una reforma del sistema político? Porque pareciera ser que también y simultáneamente tenemos una crisis de liderazgos. Porque si no tienes liderazgos que ordenen de alguna manera la casa, se hace difícil que las ideas matrices sean efectivamente aceptadas por la gran mayoría, ¿o no? A ver, yo siento efectivamente que el problema más complejo que tenemos hoy día es quizá el problema que menos vemos, ¿no? Porque suele ser un problema que a lo mejor la gente entiende que hay problemas que no se resuelven, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad, uno se enfrenta bien al tema económico, pero finalmente lo que hay detrás de eso es un problema del mecanismo. La máquina no está funcionando bien. Y cuando la máquina no está funcionando bien es porque el sistema político está funcionando mal. Y el sistema político está funcionando mal por varias razones. Yo creo que una de ellas es la alta dispersión política que hay hoy día, la gran cantidad de partidos, la poca capacidad de incentivos que hay para ponerse de acuerdo, más bien sino para generar diferencias. Ese es un problema que yo creo que tenemos en la política y en la capacidad de poder resolver problemas. También la incapacidad que tenemos frente a ese sistema político de poder generar grandes coaliciones que tengan la capacidad de gobernabilidad. Y mucho ego personal, mucha rencilla pequeña, mucho diputado y senador tratando de afirmar su propio chiringo, ¿no? Entonces eso hace que las cosas se pongan. O sea, pareciera que mirado en retrospectiva, una mirada un poco más lejana, pareciera que el binominal de alguna manera daba estabilidad y permitía y obligaba a dialogar. Y probablemente la modificación debería haber sido un binominal suavizado, con algunos matices, más que a esta cosa tan atomizada donde hay cientos de feudos prácticamente. Absolutamente. Ok. ¿Qué te parece a ti el tema muy actual de narcotráfico en las instituciones? Y quiero levantar y digo en las instituciones del Estado, porque no solo ocurre en las Fuerzas Armadas, lamentablemente. A mí me tiene muy preocupado ese tema, porque cuando las Fuerzas Armadas colapsa el país completo, digamos. Pero uno lo empieza a ver, y esto incluso hay diputados de la República que señalan públicamente que el uso de las drogas no conlleva riesgo o daño alguno, lo que va absolutamente contra toda la evidencia científica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos pasó con el narcotráfico? ¿Qué es lo que pasa institucionalmente, además? Yo creo que el narcotráfico, lo que ocurre en la sociedad es que el narcotráfico tiene la capacidad increíble de penetrar en todas las instituciones, en todas las clases sociales, en todas las posibilidades. Cuando una sociedad pierde el sentido ético respecto de lo que es bueno y lo que es malo, algo que tal vez cuando nosotros éramos más chicos, nuestros padres nos enseñaron con tanta claridad, hoy día no está tan claro. La sociedad pierde el sentido de lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando yo veo que alguien que, por ejemplo, está formalizado por un delito tan terrible como es la corrupción, en el sentido de robar o eventualmente pues, malversar fondos públicos, puede salir un fin de semana a hacer un show en un nightclub porque la justicia lo autoriza bajo la condición de que esa persona tiene que seguir viviendo
uno dice, bueno, entonces están tocados todos los valores, todo el sentido de lo que la justicia como valor es, no lo que la justicia material es, sino la justicia en términos valóricos. Entonces, cuando pasa aquello, uno lo traslada eso al tema del narcotráfico, es evidente que el narcotráfico se va a meter por todos los intersticios de la sociedad, ¿no? Lo va a hacer en el empresariado, lo va a hacer también, sin lugar a dudas, en las Fuerzas Armadas de Seguridad y Orden, lo va a hacer en la medicina, lo va a hacer en la abogacía, lo va a hacer en todas partes. Entonces, es muy difícil además en un país que está inmerso en un vecindario donde la droga pasa y donde la droga se produce. Entonces, creo que las decisiones que nosotros tenemos que tomar en los próximos años tienen mucho que ver con cómo vamos a enfrentar este tema de verdad. Y comparto contigo, yo creo que hay gente que ha tendido a minusvalorar el efecto que las drogas producen. O sea, nosotros tenemos con los consumos de marihuana más altos que hay en niños de secundaria en el mundo, y eso yo creo que no está haciéndole bien a esta sociedad. Y yo creo que hay también una suerte de consumo directa de la droga, como con una cierta buena onda detrás de eso, cuando en general lo que hay es que el consumo de la droga es en sí mismo muy, muy nocivo para una sociedad. Es nocivo no solamente el consumo en uno mismo, ¿no? Por lo demás, yo nunca he consumido droga en mi vida, pero sé de gente que le hace muy mal y que ha tenido una vida muy triste producto de la droga, y porque además te produce alteraciones físicas, fisiológicas, tú las conoces bien, sino además porque la droga empieza a trastocar los valores. Para poder conseguir algo que es ilegal, tú tienes que empezar a hacer una cantidad de cosas para poder transgredir la ley y poder tener acceso a aquello que finalmente termina permitiendo distintos elementos de la sociedad, distintos espacios, distintos momentos. Y frente a eso que tú señalas, ¿qué te parece a ti que las autoridades no estén dispuestos, por ejemplo, a hacerse el test de drogas? Me parece insólito, me parece absolutamente insólito. Yo fuera autoridad, te lo digo sinceramente, yo fuera diputado, senador, presidente, lo que fuese, yo publicaría mi test de droga, no sé cuál es el más efectivo, si el pelo o la orina, pero el pelo, bueno, si el test de pelo cada 6 meses, y lo publicaría en la página web. Pero creo que una autoridad tiene que ser capaz de dar fe de cómo está legislando, si está legislando o no. A ver, todos podemos tener que consumir ciertos medicamentos que son recetados por un médico, y eso se dejará establecido, todos tendremos ciertos tratamientos. Por ejemplo, yo tengo un problema de la tiroides que me imagino que está dejado en eso. Pero distinto es el consumo de drogas ilícitas como la cocaína, la marihuana, u otras drogas que efectivamente un parlamentario o una persona que tiene un poder de decisión no puede estar en contacto con aquello. ¿Sabes lo que pasa, Gabriel? Cuando yo te escucho, y que me encanta escucharte en este tono reposado y reflexionando, te digo, me encanta. Es la mejor versión del señor Gabriel Emparte. Me encantaría que fuera más seguido. Sí, sí. A mí se me produce un problema que es más bien conceptual. Porque cuando yo veo que el narcotráfico se está transformando en un flagelo de verdad, ¿no? Y que está destruyendo la sociedad por todas partes, y autoridades del país dicen, no, yo no me hago el test, ¿qué señal da para el resto, digamos? O sea, entonces, ¿cómo voy a ser capaz como autoridad de generar políticas serias de manejo de este problema social tan profundo si yo como autoridad no quiero mostrar un test de blancura? ¿Qué pasaría si yo me subiera a un avión y el piloto tuviese droga? ¿Qué pasa si voy al médico o vaya al médico y el médico que me va a operar está bajo los efectos del alcohol? O sea, eso no puede ocurrir, pero con las autoridades políticas ocurre. Entonces, volvemos al tema que tú decías, de esta fractura que hay entre el bien público, que es el hacer las cosas por lo mejor, con los políticos. Yo creo ahí, Ricardo, hay un tema elemental. En este tema del test de droga yo no lo puedo entender. ¿Será porque uno jamás ha tenido un problema de consumo de nada, afortunadamente? Porque creo que la gente que tiene un problema de consumo tiene una enfermedad, finalmente, ¿no? Pero como no puedo entenderlo, sencillamente no puedo entender que una autoridad no tenga la capacidad de dar a conocer cuál es su estado de salud básico.
¿no? Si, a ver, un piloto tendría que hacerlo, un deportista tendría que hacerlo, un médico tiene que hacerlo. ¿Por qué una autoridad no va a poder hacerlo? Yo creo que uno debiese, si yo te lo digo sinceramente, creo como lo dice la ley americana. En la ley americana hasta el presidente al presidente de la República hay que publicar cada 6 meses su estado de salud general, que tiene que certificarlo un médico cirujano de la Casa Blanca. Y por lo tanto, a mí me parece que es razonable que la gente se pregunte, porque además si no empiezan los mitos, empiezan los mitos, que que yo por ahí sé que... No, yo no tengo ningún problema. Si yo fuera una autoridad, no tendría ningún problema, te lo digo sinceramente. Si sin tener que estar obligado, publicaría en mi página web, los resultados de mi estado. ¿Cómo mejoramos la...? Porque yo voy a insistir, yo puedo dictar un montón de leyes y puedo hacer cosas, cambios operativos, pero si yo no mejoro la calidad de la dirigencia política en forma transversal, va a ser tremendamente difícil, porque no hay concordancia. Primero, uno atornilla al revés. Cuando hay alternancia en el poder, los que son oposición atornillan al revés, te hacen que el otro no gobierne porque quiero fracasar, porque después quiero ser yo, etcétera, etcétera. Y al final, el concepto del bien común, porque nos olvidamos, pareciera que nos organizamos como sociedad y pagamos los impuestos y nos damos un marco jurídico por el bien común. No es por otra cosa, no es porque queramos tener hartos diputados y estos senadores porque es entretenido, no. Es porque queremos que nos cuiden, que tengan las mejores ideas, porque velen por nosotros. Por eso que además generamos un cuerpo de carabineros y investigaciones en Chile, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuevamente el bien común sea el eje central? Mira, es bien difícil. Yo creo que hay un tema educacional, ético de fondo. Yo creo que aprendimos, yo creo una nueva generación que quizá yo debo ser de la última parte de esa generación, que fuimos enseñados en un país donde era un país mucho más austero, era un país donde todos teníamos menos y teníamos más o menos lo mismo. Había una gran pobreza sin duda, un país que uno veía la pobreza en la calle, hoy día uno no la ve en la calle directamente, sino que tú tienes que ir a ciertos barrios. La pobreza está ciertamente más escondida hoy día, pero esa pobreza dura que uno veía en los 80, los niños a pata pelada, pidiendo plata en los semáforos, hoy día no se ve. Pero hay otro tipo de pobreza, una pobreza de la soledad, una pobreza del abandono, una pobreza de una crisis moral muy profunda que tiene que ver con la forma de la familia, no necesariamente con la familia como es conocida, padre-madre, sino con el tratamiento respecto a los hijos. O sea, el hecho, por ejemplo, en Chile que haya tanto padre que no paga sus pensiones de alimentos ya es un indicador muy brutal respecto de la forma en que los padres ejercen su paternidad. Solamente por poner un ejemplo, si tú eso lo llevas a distintos puntos de la sociedad, empiezas a ver el tema de la droga, en el tema del abandono infantil, en el tema de la violencia en las calles. Tú empiezas a ver en el fondo que la sociedad se ha puesto mucho más compleja y las soluciones tienen que ver con soluciones más complejas de lo que los políticos prometen. Yo siento que hay una facilidad del político a dar soluciones simples a los problemas complejos que nadie está dispuesto a escuchar tampoco. Los programas no están hechos, ni los programas políticos, ni los programas de televisión, ni los espacios de debate están hechos para tener un debate fino respecto de qué cosas tenemos que enfrentar como sociedad para poder enfrentar lo que nos está pasando. Porque yo siento que todos tenemos un tremendo malestar, un miedo, una falta de esperanza muy grande de un país que tuvo mucha esperanza y que ha tenido momentos de esperanza, ha tenido momentos de quiebra, ha tenido momentos de esperanza, momentos de quiebre. Yo creo que teníamos un país que estaba mirando el desarrollo, pero solamente el desarrollo económico. Y nos faltó el desarrollo del alma, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con tener menos, querer tener menos y también cultivar más el espíritu. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando en la educación de nuestros hijos, en la capacidad también de tener que trabajar mucho para poder producir mucho, en un estado en el que pagamos muchísimos impuestos pero no tenemos contraprestaciones, la mayoría de las personas. La clase media no tiene contraprestaciones respecto y ni siquiera las más básicas, como por ejemplo la seguridad. Gabriel, lo que tú planteas es
cierto y uno lo palpa y es súper tangible. ¿Cómo volvemos, en el fondo, a rescatar valores que sean comunes, donde tiene que ver el respeto por el otro, tiene que ver la dignidad pero bien entendida, donde tiene que ver que el mérito vuelva a tener un valor, donde el esfuerzo sea recompensado y reconocido, donde el profesor vuelva a generar, ¿no es cierto?, esa palanca de crecimiento importante en la familia? ¿Cómo se hace eso? Porque es una cosa muy rara, porque hemos quitado las clases de filosofía, de educación cívica, cada vez estamos banalizando más, cada vez la cultura es una cultura de vuelo rasante, es una cultura donde ya no hay desafío intelectual. O sea, programas como este, con los invitados que hemos tenido, como tú, que son de lujo, deberían ser número uno en sintonía y cuesta que prendan porque la gente está buscando lo inmediato, está buscando la pelea, está buscando el grito. ¿Cómo cambias a una sociedad que está consumiendo ávidamente una cosa que es totalmente distinta a lo que deberíamos consumir? Mira, es difícil. Yo creo que hay que recuperar ciertos valores iniciáticos, ¿no? Este es un país que se formó sobre la base del mérito, del trabajo duro. A mí me impacta mucho hoy día una cierta banalización respecto del esfuerzo. Hoy día pareciera que esforzarse es como de tonto. Ser el mejor es tratar de ser como que desde niño, los niños en el colegio, el que tiene mejores notas tiene que ser objeto del bullying, cuando en realidad ese niño debería ser más destacado que cualquiera. Creo que hemos perdido la esencia del mérito, hemos perdido la esencia de la humildad, del trabajo duro, hemos perdido la capacidad del asombro. Hemos perdido la capacidad también de determinar de señalar que determinadas conductas son inaceptables en una sociedad. El efecto, lo que yo te decía, y esto que la justicia puede autorizar a alguien a que vaya a hacer un show, un club nocturno, como si fuera, y que eso además sea cubierto por todos los medios, creo que habla muy bien de cómo se pierden todos los valores. ¿Cuál es el mensaje que tú le estás dando a un cabro en alguna parte? Es decirle, mire, si usted comete un delito y después usted ejerce un tipo de actividad que no es ilícita, por cierto, pero tampoco es lo que uno quisiera para los jóvenes, finalmente eso termina siendo bueno, deseable y hasta divertido que alguien pueda ser tan choro que finalmente pueda tergiversar lo que la justicia es, lo que a cada uno corresponde en su propio mérito. Entonces, Todo que estamos viviendo es una suerte de nueva mediocridad, sí, en donde el ser mediocre es el estándar y es lo deseable, y donde si tú te destacas en algo, de alguna manera eres objeto de señalar como algo indebido. sí, Pero hay un contrasentido muy raro, porque si queremos en el fútbol, queremos que sean los mejores. sí. Pero la política no queremos que sean los mejores. ¿Por qué se ocurren esos contrasentidos sociales? A ver, yo creo que también la política no es atractiva para los mejores. Yo creo que ponerlo desde otro punto de vista y hay que decirlo con toda su letra. Yo creo que es bien incómodo decirlo. Hay poca gente que se atreve a decirlo. La política no es un lugar para que... no es atractiva para los mejores. Tú sacas... A ver, yo sé que este es un tema incómodo, que la gente cuando lo escucha, obviamente rápidamente en un programa de debate así, es imposible de explicar. Pero toma el sueldo de cualquier persona que tenga una alta responsabilidad, de un alto médico, un alto abogado, de personas que desarrollen gerencias generales, que tomen decisiones importantes desde el punto de vista presupuestario, y compara lo que esas personas ganan versus lo que gana un político. Y tú me vas a decir, no, un político gana mucha plata. No, no es así. Un diputado o un senador gana una cantidad de plata que tiene que ver con asignaciones, pero líquido, así, para su bolsillo, no tiene nada que ver con lo que gana un gerente general, un doctor, un abogado. Entonces la política se hace poco atractiva. La política se hace poco atractiva para muchos. Tú tendrías que ser o muy rico y dedicarte a eso porque tienes una verdadera vocación,
lisa y llanamente eres muy mediocre porque en otra parte no vas a ganar jamás eso. Pero también hay, sí, en esa línea es cierto, pero también yo creo que se está haciendo un poco atractiva la política para mucha gente que podría tener vocación de servicio, porque está muy sucia. Absoluto. Ese es el primer punto. Sí, es Mira, que eso... soy de acuerdo. Lo puse al revés. Entonces tiene razón. La gente dice, mira, yo he desarrollado una carrera académica, una carrera empresarial, una carrera profesional, y podría, creo, aportar, pero no me quiero ensuciar. No quiero que inventen cosas de mí, que ensucien mi apellido, a mis hijos, contaminen a mi mujer, ¿se entiende? Entonces, hoy día está tan rudo eso, que mucha gente con la que uno conversa te dice, y uno le dice, y tú que tenés características de líder, ¿por qué no te metes? La respuesta inequívoca, la primera respuesta, que por lo menos a mí me han dado, nunca ha sido la plata. Siempre ha sido, yo no me quiero meter en eso. Déjame reformularlo. Yo creo que lo puse al revés. Los factores son al revés. El factor de lo atractivo económicamente no es realmente el problema. El problema es que hoy día la política en sí misma es tan poco atractiva intelectualmente que hace que uno no quiera entrar. Primera cosa. Segundo, el costo que tiene asociado en una política que está buscando dónde tú te equivocas, dónde tú haces lo que no tienes que hacer, donde tú estás sometido a un nivel de escrutinio tan alto, hace que mucha gente diga, no, yo no estoy disponible, o sea, no estoy disponible a que me pregunten por mis hijos, a que me pregunten qué es lo que hace mi mujer, y bueno, y yo creo que hemos también, de alguna manera, las sociedades modernas han confundido la transparencia con saberlo todo. Y está bien, los políticos y las personas públicas están sometidos a un mayor nivel de escrutinio. Pero eso no significa que una persona pierda la privacidad respecto de ciertas cosas. Entonces, hace que para personas que ganan bien, para personas que tienen un buen desarrollo profesional, que además se interrumpe con la política, porque para un médico es dejar de ejercer 4 años o 8 años, para un abogado también es lo mismo, es dejar tu cartera de clientes, dejar tus pacientes, dejar un montón de cosas, para dedicarle al tiempo a lo público. Y a eso si tú le sumas el desprestigio que puedes llegar a tener, el hecho de que puedas ser apuntado con el dedo, el hecho de que te metan en cosas que uno no ni siquiera ha querido estar, muchas veces en la política ocurre, ¿no? Yo creo que hace que sea menos atractiva para determinadas personas. Y eso ha hecho que la política se ponga muy mediocre. La política, mira Ricardo, los que llevamos muchos años mirando la política de cerca, pero yo nunca he tenido un cargo, nunca he sido ni diputado ni senador, pero sí, quienes conocemos la política de cerca, yo recuerdo perfectamente el Parlamento a principios de los 90, a principios de los 2000, respecto a este Parlamento. Y había parlamentarios que eran verdaderamente un lujo. También habían parlamentarios como los ha habido siempre, si esto tampoco uno siempre cree que todo tiempo pasado fue mejor. Pero hoy día el nivel es muy, muy malo. Intelectualmente el desafío también es muy malo. El nivel del debate es muy poco atractivo para alguien que quiere aportar. Entonces ahí es cuando creo que también el sistema político no contribuye, no exige más a quienes tienen que ser parte de la política. Y creo que también ha ido abriendo espacio a personas que viven de esto. Y que finalmente cuando tú vives de esto, tienes que transar un montón de cosas, cuidar tu reelección. Yo si fuera candidato o fuera diputado o fuera senador, la verdad iría una sola vez. Porque creo que la reelección es lo más pernicioso que existe. Porque tú trabajas en razón de poder ser reelegido y no en razón de representar a quienes te han elegido. Déjame, después de este viaje más bien conceptual, déjame llevarte a cosas concretas del mundo de hoy. ¿Qué te parece a ti que la candidata del oficialismo, Jara, haya sacado... los números son, hay que leerlos bien, digamos. O sea, el número de votantes fue 25% menos que en la primera anterior, digamos. Pero sin embargo, el socialismo democrático, que para mí es el tema, tiende a desaparecer, al igual que el Frente Amplio. ¿Cómo lo lees tú eso? Bueno, lo leo con mucha inquietud. Piensa que yo vengo del mundo de la concertación y de la centroizquierda, que fue un mundo
que ayudó a la gobernabilidad en este país. Yo siempre he dicho que los gobiernos de la concertación no son 4, son 5, incluyo el del presidente Piñera también, porque era un ethos, una manera de hacer las cosas donde había gobernabilidad entre dos grandes sectores políticos. Cuando la concertación abandona su capacidad técnica, su capacidad de tener los mejores cuadros, de entregar esto a los operadores políticos, finalmente empiezan a entregar su propia alma, y el resultado que comenzó por allá por el 2010, el resultado lo estamos viendo hoy día. O sea, lo que ocurrió con Carolina Toá es un desastre total, pero no es un desastre nuevo, es un desastre que venía arrastrándose hace mucho rato. Por algo el socialismo democrático desapareció. Mira, si no va a ser paradojal que al día siguiente de una debacle donde tu sector político, el socialismo democrático, el PPD, la ABC, el mundo Radical. Liberales, la candidata sufre una derrota que es paradigmática, o sea, no puede ser más clara, más brutal, ya como de una seguidilla de caída absoluta. Desde el momento en que esa centroizquierda razonable fue capaz de apoyar ese mamarracho constitucional del 2022 que nos podría haber llevado al despeñadero, donde este país quizás, ¿dónde estaríamos en este momento? Tú los ves que se terminan de desarmar y al día siguiente, en la tarde, ya están negociando con Jara cómo se suben a la campaña. Entonces, ya el mismo hecho que hagan un acuerdo para llegar a una primaria con alguien con quien tú no compartes valores básicos, ya es algo demasiado para buscar. O sea, yo contigo no estamos de acuerdo en nada, en absolutamente nada, pero llegamos a un acuerdo en que la gente va a votar por ti o por mí, y si tú ganas yo te voy a apoyar, pero te voy a apoyar sin mirar. O sea, estando completamente en desacuerdo contigo. Yo creo que es más honesto decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo, yo no voy a ir a esa carrera, porque no te voy a poder apoyar después. Eso efectivamente es más honesto, pero te deja fuera de la capacidad de tener poder o tener cargos o de alguna manera administrar el aparato del Estado. Y eso Y por eso estamos como estamos. Y por eso volvemos de nuevo al sentido del deber, la ética. O sea, yo creo que estamos en una crisis muy compleja, porque cuando los países empiezan a perder, tú dijiste el ethos, cuando empiezan a perder el ethos, cuando empiezan a perder su eje sobre el cual construyeron su país, no tenéis futuro. Lo que pasa es que hay ciertos símbolos en este país. Piensa en la república construida desde el siglo XIX en adelante. Estos últimos años han pasado cosas que son súper simbólicas. Los símbolos tienen un efecto muy fuerte y hablan por sí mismos. Mira, por ejemplo, el fin del Instituto Nacional. El símbolo mismo, el mérito en Chile, desapareció. Hoy día está tomado por la violencia, por la mediocridad, por la falta total de... No, me imagino lo que te duele a ti, se lo hemos conversado muchas veces. O sea, la gracia que tenía el Instituto Nacional no era solamente un tema de mérito, era un tema más interesante que tiene que ver también con los liceos emblemáticos en todas partes de Chile, que era la capacidad que tenía de interactuar Todo el mundo. claro, todas las clases sociales, el hijo del notario, el hijo del carabinero, el hijo de la señora que hacía el aseo, el hijo del señor que vendía en la feria, el hijo del gran terrateniente, el hijo... Partían, y además uno era capaz de entender cómo pensaba el otro y podía entender al otro, podía mirarlo, podía ponerse en el lugar del otro porque lo conocías porque llegaba a sus casas y te parecía esto exorbitant. Te parecía incluso que sus formas de reaccionar de repente, de protegerse, eran razonables por algo, eran explicables por algo. El problema es que este país, cuando cortó eso, y no lo recuperamos nunca, nos pusimos en trincheras de enemigos, porque lo que yo tengo al frente es alguien a quien no conozco. Es un desconocido para mí. Gabriel, ¿hay un plan detrás de esto de destruir la educación pública, de alguna manera socavar la institucionalidad, de que la justicia, hay cierta opacidad hoy día? ¿Tú crees que hay un plan? Porque uno escucha a las personas, no, es que todo esto es la agenda tanto. ¿Hay un plan o simplemente hay un deterioro sistemático de todos nosotros como sociedad y los que tenían el poder dejaron que esto ocurriera?
No sé si haya un plan específico, a mí no me gusta creer mucho en las teorías de la conspiración, pero sí creo que hay gente a la que le gusta que la institucionalidad se desmorone. ¿Ah? Así como cuando uno ve que el Instituto Nacional cae, como cae, cuando uno ve que instituciones como por ejemplo Club de la Unión, un lugar que era el lugar donde se reunía la política para poder resolver sus cosas conversando. Hoy día lamentablemente yo te digo, la política se hace a través de esto, se hace a través del WhatsApp. Y cuando uno conversa por WhatsApp con otros políticos, cuando tú estás poniéndote de acuerdo es imposible poder llegar a buenas conversaciones a través de un WhatsApp. Es imposible, porque técnicamente tú no estás mirando al otro, porque tú no entiendes cuál es el tono de voz que tiene el otro, y cuando todo lo hacemos en la inmediatez de la tecnología, pero no nos sentamos a conversar, a ponernos de acuerdo. Yo me acuerdo de leyes en el Congreso que muchas veces se sacaban a altas horas de la noche conversando y aparecía una botella de whisky y podíamos ponernos de acuerdo entre todos cómo se resolvían los problemas, porque había un... Tú te pones en el lugar del otro, pero cuando tú estás pegado en WhatsApp, peleando con uno, peleando con el otro, estás peleando por Twitter, estás peleando... No hay una conversación finalmente. La conversación se ha ido acabando, la conversación con nuestros hijos se ha ido acabando. El tiempo ha ido mutando, el tiempo es todo más rápido, todo se quiere más rápido, las respuestas tienen que ser más rápidas, y ahí también hay una crisis de la democracia. Cómo la democracia se hace cargo de esa inmediatez, porque la democracia por sí misma es un sistema político lento, donde hay que ponerse de acuerdo, donde hay que poner de acuerdo a muchos, donde hay que resolver una cierta cantidad de temas institucionales. Bueno, y ahí aparecen las figuras más autoritarias que creen que todo se resuelve a punta de grito, un par de cosas, y bueno, y así las cosas se resuelven, pero en general las sociedades que resuelven las cosas así terminan teniendo grandes problemas finalmente. ¿Cómo ves el futuro político cercano y de mediano plazo del país? ¿Qué crees que debería o va a ocurrir? Tengo mucho miedo en el plazo más cercano. Le tengo mucho miedo a la desilusión. Siento que los chilenos por tratar de resolver las cosas rápido y por tratar de salir rápido de estos atolladeros donde nos hemos visto metidos, estamos como en una suerte de vaivenes muy fuertes. No estoy haciendo una apología al centro en ningún caso. Lo que te estoy diciendo es que creo que nos vamos con las soluciones más simples. A los problemas complejos tratamos de darle soluciones simples. Y con estos vaivenes tan fuertes, estamos escuchando poco a quienes a lo mejor están dando señales de luz, de soluciones más complejas a los problemas más complejos. Entonces, la migración, bueno, ¿cómo tratamos la migración? Subimos a todos arriba de un barco y los tiramos para afuera. El tema de, no sé, de las drogas, vamos a construir zanjas en el desierto, está muy bien. Hay que proteger la frontera, pero creo que hay un problema con la desilusión. Porque así como nos prometen, nos llevan hacia una punta, después nos prometen, nos llevan hacia otra punta, y la gente entre medio se va desilusionando. Va sintiendo que son todos iguales. Y creo que ahí también hay una responsabilidad de todos nosotros, que es la responsabilidad de escuchar cuáles son las soluciones con más base y más posibles que aquellas que nos prometen los imposibles, que finalmente a los 3-4 meses los chilenos son solucionados, pues sabemos que no se van a cumplir. O sea, para ti tu miedo es la desilusión desde el punto. Es la desilusión, absolutamente. Pero tú no tienes miedo de que en esta descomposición institucional que estamos viendo a diario, digamos, y además esta descomposición social en donde el tema de las licencias médicas no refleja cabalidad, incluso lamentablemente en el Poder Judicial, digamos, o sea, 80 jueces. 80 jueces. O sea, una cosa, pero tú dices, ¿pero en qué estamos? O sea, ¿cómo el juez no hace? Claro, el que aplica la ley. O sea, ¿cómo voy a ir yo a acudir a un tribunal si el juez está violando la ley? O sea, una cuestión muy extraña. Entonces, donde miras, hay una suerte de descomposición. A ti eso no te preocupa de que se siga acentuando, porque cuando una institucionalidad llega a un nivel de descomposición muy alto, es muy, muy difícil reconstruirlo. Y yo no sé si hay vuelta atrás. Por supuesto que sí. O sea, creo que el gran problema es cómo hacemos de nuestras instituciones nuevamente creíbles. Creo que todavía hay faros de luz.
Hay mucha onda. Contraloría, hay lugares donde lo que nos demostró la Contralora es una cosa bien interesante, porque no es que haya hecho una gran pega. Lo que ella hizo fue hacer lo que tenía que hacer. Cruzar datos, usar la inteligencia artificial, usar la modernidad, usar bien las herramientas de la tecnología para decir algo tan simple como, a ver cuánta gente usaba licencias médicas y al mismo tiempo estaba fuera de Chile, de cruzar dos bases de datos. Y eso no lo había hecho nadie. Creo que la innovación es algo que nos estamos ocupando los chilenos y eso hace que nuestras instituciones sean cada vez más anquilosadas, pero también creo que hay un problema educacional de fondo, un problema ético de fondo, un problema de tiempos de fondo, de capacidad de los padres de poder educar a nuestros hijos con tranquilidad, con poder inculcarles los valores de la familia, de nuestros antepasados, de quienes nos precedieron. Algo pasó en este país que todo puede ser admitido. Y eso a mí es lo que más me preocupa, porque cuando todo puede ser admitido, bueno, entonces lo que puede ocurrir es la destrucción total de la institucionalidad. Y cuando la institucionalidad se destruye, lamentablemente no nos damos cuenta, pero el momento en que ya se destruyó, es muy tarde para darnos cuenta que tenemos un problema como el que tenemos. Lo que está ocurriendo hoy día con la droga en las Fuerzas Armadas, creo que es una señal de alerta de algo que todos intuíamos que podía pasar. Pero cuando ya lo vemos, estamos empezando a pensar en algo muy, muy grave que finalmente termina pudriendo las bases de una sociedad por dentro. ¿Países que han salido de esto? Sí, muchos. Colombia logró salir en parte de ese estado en el que se encontraba en los años 80. Está mejor hoy día, no sé si mejor, pero mejor que lo que estaba en los 80, por cierto, ¿no? Pero igual tiene un caso como el de Miguel Uribe, que lo tratan de asesinar cuando está haciendo campaña política, tienes la violencia que ha tenido Petro en estos meses al gobernar, pero hay sociedades que han logrado revertir esa crisis de Occidente. Y es una crisis que yo creo que atraviesa los países occidentales con, eh, con creces, o sea, desde el presidente de Estados Unidos y sus gracias, digamos, gracias en el fondo, digo, irónicamente, ¿no? Pero esta forma de absoluta, además, ignorancia. O sea, ayer yo escuchaba al presidente de Estados Unidos recibiendo al presidente de Liberia. Liberia es un pequeño país africano que fue un país que se creó cuando se produce la liberación de los esclavos en Estados Unidos, que vuelven, y por algo la capital de Liberia se llama Monrovia, porque el presidente Monroe liberó a los presos del país, y por eso el país se llama Liberia. Un país que está constituido fundamentalmente por ex esclavos norteamericanos que habían sido llevados de África a Estados Unidos, que son liberados y que los devuelven a África a constituir este país, donde Estados Unidos tuvo una participación muy importante en la creación del país. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al presidente de Liberia y le pregunta dónde aprendió ese inglés tan bonito que él habla, dónde se formó. Entonces tú dices, uno de los grandes líderes del mundo libre no sabe a quién está recibiendo, es porque ni siquiera se tomó el tiempo de, por último, ubicar Liberia en el mapa, digamos, ¿no? Cuando eso ocurre, y ocurre en todos los planos, cuando el presidente de Chile convierte la presidencia en una suerte como de club de amigos, o no logra distinguir bien entre ser jefe de Estado y ser el líder de una barra brava, la gente se empieza a confundir. Las señales que los liderazgos dan son confusas. Y cuando los liderazgos dan señales confusas, como cuando los padres damos señales confusas a nuestros hijos. Les permitimos que hagan algunas cosas en algunos momentos, pero las mismas cosas después no se las permitimos. Entonces, claramente, hay señales muy confusas en una sociedad de demasiado estímulo que termina generando... Yo te diría una señal más confusa aún, cuando un padre hace una cosa y le pide al hijo que haga otra. Exactamente. O sea, se autoriza a sí mismo. No hay forma más genial, creo yo, que es tratar de educar con el ejemplo. Una pregunta en este viaje que hemos hecho, y se ha tocado varias veces el tema del liderazgo, la consecuencia, la ética. 5 nombres de políticos chilenos que tú admires. Actuales. ¿Vivos o muertos? No, vivitos. Porque ya es, porque si no me tiran para atrás. No.
A ver, si tú me preguntas, voy a tratar de nombrar uno de cada sector, porque me parece que es justo hacerlo, ¿no? Eh, Hernán Larraín, en la UDI, o Juan Antonio Coloma, dos senadores que en algún momento fueron muy importantes. Hernán dejó de serlo, fue ministro de Justicia, hizo una gran tarea. Son personas serias, me ha tocado trabajar con ellos, dos tipos muy serios. Eh, yo te diría que encontrar otros, por ejemplo, bueno, eh, Felipe Arboe, tengo una amistad con él y creo que es un tipo muy serio, hasta está más lejos de la política hoy día, pero fue senador hasta hace muy poco. Eh, en la política más te diría del centro político, uno podría pensar en gente como Andrés Velasco, como te encontrara, pues no es tan fácil. Yo me río No es porque tan fácil, no es. nosotros en esta pregunta y empiezan los Empieza a dar vueltas, me pide ahí un poquito, tendría que pensar con más detalle, pero a ver, si tú me preguntas, en el gobierno a mí me cuesta encontrar a alguien que tenga ese talante más de fondo, bueno, para mí políticos que hoy día ya están en retiro. Ricardo Lagos podría ser uno, ¿no? Hasta hace poco, bueno, el presidente Frei, por cierto. Creo que el presidente Frei es un personaje que hoy día en Chile nos ha demostrado que el tiempo lo ha hecho envejecer bien. Muy bien. Presidente Frei, ahí tienes un líder que creo que tiene. Gabriel, ¿qué deseos quisieras tú que ocurrieran en nuestro Chile querido? Porque tenemos elecciones pronto y el país va a tener que definir probablemente en dos formas muy distintas de encarar la sociedad. ¿Qué quisieras tú para eso? ¿Qué crees tú que va a ocurrir? ¿Qué quisiera que pasara? Ojalá que la gente se tomara esta elección entendiendo que creo que es una de las últimas oportunidades que tenemos para que el país deje de farrearse el país que tenemos. Nosotros tenemos, los chilenos de aquí, una capacidad de resiliencia, de reinvención, de empuje, de ganas, de capacidad, que claramente las élites no están escuchando ni viendo. Los políticos tienden a tratar a la gente como si fuera idiota. La gente sabe perfectamente, pero también la gente tiene que empezar a valorar cuál es su capacidad de decisión. Y en eso me gustaría que las personas tomaran decisiones mucho más informadas. El candidato más simpático, el candidato con mejor pinta, o no es necesariamente el mejor candidato. Además, creo que cuando tiene un presidente de la República uno tiene que elegir coaliciones políticas, tiene que ser valores similares, equipo, con lo bueno y lo malo que tienen, pero equipo, la capacidad de no ser, porque el presidente no puede ir solo, ¿no? ¿Quién gana? Difícil decirlo a 5 meses de la elección. Pero Difícil, pero yo, a ver, todo indica que debiese haber una alternancia. La continuidad de este gobierno es un desastre. Este gobierno ya ha sido muy malo, pero si este gobierno tú le pones en la cabeza además a alguien como Janet Jara, que es la continuidad de este gobierno, donde cuando fue ministra tenemos 1 millón de cesantes más en Chile, donde el 10% de las mujeres está buscando empleo, o está desempleada y hay una gran cantidad buscando empleo. Es que el costo de la contratación ha aumentado como en ninguna otra parte de los países de la OCDE. Bueno, tenemos un problema, ¿no? ¿Quién gana? sí, Yo creo que la definición va a estar básicamente en la derecha. Yo creo que es muy probable que sea o Evelyn Mateo o José Antonio Cast. o sea, ¿tú crees que entre ellos dos, hoy día, a meses de la elección, está el próximo A presidente? esta altura creo yo que está así. No sé qué hubiese. Y a mí me gustaría que estuviese más o menos ahí, porque creo que si tuviésemos un gobierno comunista con una coalición con el nivel de mediocridad, incapacidad para gobernar, como la que hemos visto estos últimos 4 años, 4 años más, son realmente mucho tiempo para un país. Bueno, ustedes ven, hemos estado hoy día en esta conversación con don Gabriel en parte en una faceta de mucha mayor tranquilidad, de mucha mayor reflexión y que me encanta porque Gabriel es un tipo muy inteligente.
y muy bien formado. Y esta es la versión que uno quisiera tener de todos los políticos. Una versión ponderada, una versión con ideas sobre la mesa y que nos permitan construir un mejor país para todos. Si te gusta este tipo de programas, ayúdanos a compartir lo que queremos aportar desde el punto de vista de la idea, de la experiencia de buena gente, gente que claramente tiene una trayectoria valiosa desde su propia mirada, pero que es interesante siempre de escuchar. Gabriel, de verdad ha sido un placer escucharte, verte de nuevo. Yo estoy cierto que nos veremos pronto y espero que nuestros auditores también. Y ahí usted puede a la cámara decir lo que quiera. Está en su casa. Bueno, agradecerte, Ricardo. La verdad es que no nos veíamos hace algún tiempo. Con Ricardo compartimos en Radio Cooperativa, perdón, agricultura. Me va a pegar el checho como en agricultura. En agricultura estábamos juntos, teníamos una mañana ahí con el Checho en el conectado, pero la verdad es que nos cambiaron de día y dejamos de vernos, pero yo ahí aprendí a conocer mucho a Ricardo y a quererte mucho, a tenerte un gran respeto profesional, pero no solamente profesional, tú eres un tipo que quiere aportar al país. Y para mí la gente que quiere aportar, como sea, piense como piense, pero lo quiere hacer legítimamente y de manera de corazón y poner lo mejor de sí en eso, creo que ayuda al debate, ayuda a pensar, a sentarnos a conversar. Esta hora que hemos conversado creo que nos ayuda también a que a lo mejor alguno por ahí también reflexione y diga, bueno, sí, en realidad hay ciertas cosas que tenemos que cambiar. Ni tú ni yo aspiramos hoy día a ningún cargo público, pero la verdad es que a uno siempre le gusta estar en el debate público, porque lo público es algo de todos. Entonces creo que todos tenemos que contribuir a eso. La gente como que cree que lo público es de los políticos, lo público es de todos nosotros, es de la conversación que podemos tener esta tarde y agradecerles a hoy día en particular esta invitación. No, muchas gracias, Gabriel. Atrévanse a tratar de construir con pequeños aportes un mejor país para todos. Nos merecemos un mejor país, nadie sobra. Un abrazo.